Muchas gracias por la oportunidad que se nos ha dado para exponer nuestro trabajo junto a este selecto grupo de investigadores de la revista LATAM. En este caso, les presento nuestro trabajo de investigación titulado Atención de enfermería en cáncer de mama basada en la teoría de Kristen Swanson, análisis y aplicación en un caso clínico. Quien les habla, Ronnie Cuenca, estudiante de la carrera de enfermería de la Universidad Técnica de Machala, Ecuador, acompañado de Melanie Jiménez y Jocelyn San Martín, estudiantes de la carrera de enfermería, y a cargo de nuestra tutora, la licenciada Marlene Chamba. Para empezar, vamos a analizar un poco sobre el objeto anatómico de estudio, en este caso la mama, que es una glándula formada por 10 a 20 lóbulos que se subdividen en lobulillos. Ellos se encargan de producir y transportar la leche materna durante el periodo de la lactancia hacia el pezón. Entre ellos se encuentra un tejido graso, el cual conecta a un sistema linfático que drena hacia los ganglios linfáticos que llegan hacia la axila. Nosotros hablamos o diferenciamos estas estructuras porque al hablar de cáncer de mama identificamos 5 estadios, partiendo del cero. El estadio cero hablamos de un tumor in situ, es decir, que no sobrepasa las estructuras físicas. En un 85% ocurre en las células epiteliales de la mama y en un 15% en los lóbulos o lobulillos que la conforman. Cuando pasamos al estadio uno, hablamos de un tumor que no sobrepasa los 2 centímetros y que se encuentra localizado en estas estructuras. Cuando hablamos de un tumor de estadio 2, no sobrepasa en cambio los 5 centímetros y se mantiene localizado en esta zona y que puede o no sobrepasar a estructuras adyacentes. Hablamos de un estadio 3 cuando no supera todavía los 5 centímetros, pero ya existe una probabilidad de moverse hacia los ganglios linfáticos, por ejemplo, a estructuras anexas a la glándula. Y cuando hablamos de un estadio 4, hablamos de un cáncer que ya existe metástasis y contaminación a otros órganos o tejidos a través de la sangre o de la linfa. En cuanto a las estadísticas, tenemos que en el año 2020 la Organización Mundial de la Salud diagnosticó a 2.3 millones de casos de cáncer de mama en el mundo, donde ocurrieron 270.000 muertes. En América Latina se registraron 210.000 casos nuevos y 68.000 muertes anuales. En nuestro país, aquí en Ecuador, el cáncer de mama es la tercera causa de muerte de mujeres según el Instituto Solca, datos en la capital, en Quito. En ese mismo año, 2020, fueron 29.273 casos nuevos y 15.123 muertes relacionadas a esta patología. La bibliografía nos indica como factores de riesgo principalmente el sexo femenino, en el 99% de los casos, y un conjunto de factores de riesgo relacionados a la edad avanzada, especialmente después de los 50 años, a mutaciones en los genes BRCA1 o BRCA2 que se encuentran en los cromosomas 17 y 13 respectivamente. Pacientes nuligesas, quienes tienen su embarazo a término, su primer embarazo a término después de los 30 años, una vida menstrual extensa, hablamos de una menarquía precoz o una menopausia tardía. La exposición a radiación ionizante en niñez o adolescencia en pacientes que ya han tenido problemas de cáncer a temprana edad o radioterapia previa en esa región torácica, obesidad posmenopáusica y sedentarismo. ¿Cómo identificamos en este caso algún tipo de cambio? Es de forma autónoma a través del autoexamen de mama, muy recomendado, pero podemos aquí encontrar algún tipo de bulto, algún tipo de secreción, y aquí es importante aclarar que la mama o el pezón específicamente no debe existir ningún tipo de secreción, salvo se encuentre en estado de lactancia la paciente. Algún cambio en la piel arrugada o cambios en el color, en la textura, lo que se conoce como la piel de naranja y cambios directamente en el pezón. El diagnóstico comienza con mamografías, ecografías y biopsias para confirmar la presencia de cáncer y determinar cuáles son sus características. Y el tratamiento posterior es multimodal. Puede incluir tratamiento farmacológico, cirugía conservadora o mastectomía según la gravedad o el estadio que se encuentra el cáncer. Metodología. Hablamos de un estudio de caso que se desarrolló en un enfoque de investigación científica con un diseño analítico, descriptivo y explicativo, partiendo de una revisión bibliográfica para tener conocimientos y antecedentes informativos
Para posterior realizar la entrevista a la paciente y en su historia clínica analizar examen físico, pruebas de laboratorio, diagnóstico y tratamiento. Esto nos va a ayudar para tener un seguimiento continuo a la paciente y tratar de evolucionar cuáles son las condiciones en las que se encuentra. Presentamos el caso de una paciente de sexo femenino de 52 años procedente de la región Sierra, ciudad de Loja, de un sector urbano, que asistió a consulta privada con un médico general por presentar dolor torácico localizado en la mama izquierda, generalmente matutino. Añadió que el dolor se volvió más intenso cuando tomó una ducha a cualquier hora y se transforma en un dolor punzátil y quemante, irradiando hacia posterior. Indica que el dolor apareció por primera vez en el mes de mayo, esto del año pasado, 2024, y se intensificó durante agosto del mismo año, empeorando justamente el contacto con el agua al ducharse. La paciente presenta antecedentes familiares, su madre con insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, el padre con las mismas patologías, aumentando cirrosis hepática y disminución de la densidad ósea. Ella es la menor de 4 hermanas. Su hermana mayor presenta hipertensión arterial y un antecedente de formación adiposa en mama derecha que no llegó a diagnóstico de cáncer de mama. Y su tercer hermano, insuficiencia renal crónica. En los antecedentes obstétricos tenemos 4 gestas, 2 partos, 2 cesáreas, ningún aborto y un fallecido, el tercer hijo, que fue por prematuridad. Encontramos una paciente posmenopáusica tardía con antecedentes de histerectomía, ligadura y corte bilateral de trompas de falopio. En los antecedentes personales, la paciente con nódulos tiroides benignos y 2 intervenciones quirúrgicas para su extracción hace 6 años. Al examen físico analizamos una paciente orientada en tiempo, espacio y persona, donde se evidenció la palpación de tórax anterior, un cuerpo extraño en cuadrante superior externo de la mama izquierda, sin presencia de lesiones mamarias. Además, se encontró en la axila izquierda un ligero signo de linfedema ganglionar no fijo a estructuras vecinas. A la toma de los signos vitales y medidas somatométricas, se evidenció una elevación de la frecuencia cardíaca de 108 latidos por minuto, representamos una taquicardia, y también una taquipnea de 23 respiraciones por minuto. El resto de signos vitales se encuentran en condiciones normales y con medidas somatométricas de un peso de 74.5 kilogramos, talla de 1.64 metros, que da como resultado un índice de masa corporal de 27.7, que responde a sobrepeso. Los resultados diagnósticos de la mamografía digital directa evidenciamos un nódulo ovalado radiodenso de márgenes circunscritos que mide 22 milímetros. No presenta alteraciones en piel, ni en tejido celular subcutáneo, ni ninguna otra alteración en extremidades inferiores o superiores. En exámenes de laboratorio encontramos una elevación de glóbulos rojos y de hemoglobina, y importante recalcar aquí, por la condición de altitud de la ciudad en la que vive, aproximadamente los 2.000 metros sobre el nivel del mar, los pacientes en general de estas zonas tienden a tener niveles elevados de glóbulos rojos. Lo que sí encontramos elevado, importante recalcar, el colesterol 245 miligramos por decilitro y triglicéridos 249 miligramos por decilitro. En exámenes de orina macroscópico, presencia de proteínas positivo, y en microscópico, bacterias 3 cruces. Tras las evidencias presentadas, la paciente fue derivada al circuito Solca para dar paso a la participación de equipo oncológico e iniciar tratamiento farmacológico. 4 sesiones de quimioterapia ambulatoria cada 21 días bajo el esquema AC, adriamicina y ciclofosfamida. Se entregó el siguiente plan de alta luego de cada sesión. Estos son los fármacos que se utilizaron para su tratamiento. El segundo, rosuvastatina más ácido fenofíbrico, fue utilizado para el problema de colesterol y triglicéridos elevados. Fue recetado durante la primera sesión únicamente, con una duración de 3 meses. Y el filgastrin, que es un líquido parenteral de aplicación subcutánea, que se debe mantener en refrigeración, aproximadamente de 2 a 8 grados centígrados. Esta es la parte importante de nuestra profesión, el proceso de atención de enfermería, que nos permite tener un análisis un poco más detallado y amplio de cuál es el proceso de evolución de la paciente. En este caso vamos a usar la teoría de los cuidados de Kristen Swanson. Esta teorista en el año 1991 presentó su teoría
en la cual basa el cuidado como una forma de relacionarnos con el ser directamente, a participar con ella y de ir buscando una evaluación a partir de la empatía y de la confianza. Propone 5 pasos. El primero, conocer, el cual busca explorar las respuestas emocionales y sobre todo físicas del paciente frente a su enfermedad. Estar con, que es acompañar al paciente de esta forma empática, respetando sus sentimientos y experiencias. Hacer por, qué es lo que podemos hacer por la paciente, darle ese confort, que se mantenga tranquila, evitar los factores estresantes e intentar descifrar su comunicación no verbal. Posibilitar es dar herramientas, es educar a esas personas con recomendaciones sobre las necesidades que se han identificado en ellas y promover un trabajo multidisciplinario con otras áreas. Y mantener creencias, es importante crear una cultura de prevención y autocuidado que facilite la detección oportuna y un tratamiento efectivo. Con esta teoría, nosotros realizamos un conjunto de actividades que buscan mejorar el tratamiento de esta paciente y dar un acompañamiento no solo en el ámbito físico, sino también en la parte psicológica, emocional y espiritual. Por un lado, en la parte física se busca el control de la sintomatología presentada por la paciente, principalmente como consecuencia del tratamiento de la quimioterapia. Y aquí actividades que nosotros realizamos son enfocadas principalmente a la medicación y a la dieta que debe tener esa paciente, sobre todo en educación, explicar cuál es la medicación que se debe tomar, en qué intervalos de tiempo, cuáles son sus beneficios, cuál es su efecto terapéutico, sus efectos adversos, sus contraindicaciones, y no solamente a la paciente, sino también a su familia, que es quien está a cargo del cuidado directo también de la persona. Y en cuanto a la parte de la dieta, recordando un poco sus características, hablamos de un sedentarismo de la paciente y hablamos de un índice de masa corporal elevado, tratar de buscar cambios en la dieta, sobre todo disminución de carbohidratos y elevar un poco el consumo de proteínas. En la parte psicológico, es importante que nosotros nos capacitemos para identificar situaciones que alteren el control o el equilibrio psíquico de la paciente, sobre todo por esta alteración de la enfermedad, la preocupación, el estrés, la ansiedad y la depresión. Importante aquí actividades, mantenernos en contacto directo con la paciente, no olvidarnos de esa parte empática y de esa atención que debemos darle a la situación, no hacer menos eh, los problemas que ella tenga e incluir a la familia dentro de estas actividades del control y de la red de apoyo emocional que tenemos con la paciente. Para la parte emocional, en un principio la paciente se va a mostrar reservada, cohibida por sus sentimientos, pero poco a poco debemos darle esa sensación de acompañamiento y que deje de sentirse aislada, tanto por nosotros como por su familia. Buscar justamente esa red de apoyo que responde a una necesidad humana de aceptación y de empatía. Y por último, la parte espiritual, que es un tema un poco complejo tocarlo. Sin embargo, cuando la paciente nos explique que existe una base o que existe un antecedente de religión, de fe, que nos permita trabajar con eso, es importante guiarlo a través de ella para que de una u otra forma esta religión que profesa se sienta importante y se sienta acompañada durante su tratamiento para que sus creencias personales motiven a la evolución de esta paciente. Como conclusión, este trabajo nos deja que el cuidado de una paciente con diagnóstico de cáncer de mama es muy complejo y es importante buscar el cuidado físico, psicológico, emocional y espiritual, y que en conjunto con la teoría del cuidado de la teorista nos ha ayudado para llevar un control a la paciente y finalizar su tratamiento. La aceptación de esas actividades nos sirvió para mantener una buena relación enfermero-paciente basada en la empatía y en la confianza, lo que resalta la necesidad de un cuidado holístico, de un cuidado integral, es decir, no solamente tomar en cuenta sus signos y síntomas, sino ir más allá, buscar ese bienestar en cuerpo, mente y espíritu. Por mi parte, agradezco mucho la atención que se ha brindado a este espacio, a este análisis de caso. Estos son los contactos de cada una de las personas que han participado en esta actividad. Su trabajo ha sido muy importante para ir evolucionando en cuanto a la investigación científica y relacionado justamente con el trabajo de la profesión de enfermería. Muchísimas gracias por su atención.